Continuamos en la Facultad de Historia en la UNED, en el segundo parcial. Historia de la península ibérica. Tipos de cultivo. Tema 14. Segunda parte. El cultivo más importante en la península eran los cereales, el trigo. Si bien los terrenos de alta montaña eran más favorables para la cebada y el centeno. Pero en las comarcas ricas de las dos mesetas, la Bética y el Levante y el Valle del Ebro, los cereales coexistían con el cultivo extensivo de la vid y del olivo. En la Hispania goda, la producción de aceite alcanzaba un volumen importante, aunque se carece de datos que sirvan para sacar una idea fiable de su importancia real. No obstante, hay varias alusiones que dan a entender su importancia en la vida cotidiana, pues formaba parte de la dieta de los hombres de muchas regiones de Hispania. Así, San Isidoro lo incluye entre la dieta de los monjes sometidos a su regla y las disposiciones legales que dan razón de su estima y valor. Sin embargo, muchas zonas de la península no eran aptas para el cultivo del olivo o de la vid. En estas zonas, esos alimentos son sustituidos en la dieta por otros, de calidad nutritiva similar. Grasa animal por aceite y cerveza. Fermentación de la cebada por el vino. Según las fuentes literarias, los principales cultivos de la época eran los cereales, viñedos y olivos, productos que constituían las principales especies para el pago de los tributos. La organización de las tierras de labor, terrae, eran por lo general abiertas y sin cercas, aunque éstas solían utilizarse en el caso de los viñedos y huertos, así como en parcelas recientemente ganadas al bosque. Junto a las tierras agrícolas existían espacios de pastos y de monte o de bosque. Estos espacios solían permanecer pro indiviso, indivisibles, y ser comunales, tanto en las aldeas de campesinos libres como en las villas, para los campesinos asentados en ella. No obstante, también se daba espacios de montes y pastos cercados, por lo general privados, y que podían alquilarse mediante el pago de un canon del orden del 10% de las ganancias. El uso de estas tierras, comunales o privadas, era fundamentalmente para la ganadería, que en ciertas zonas de la península, como la región del Bierzo, era la principal ocupación, y para la apicultura. Especial importancia tuvo en la meseta el aprovechamiento de los bosques de glandíferas para la cría de cerdos, en régimen de montería. Una cuestión difícil de responder es la proporción existente entre la superficie cultivada y baldíos. La fuente de época visigoda menciona cierta actividad de roturación de anteriores baldíos, pero resulta imposible cuantificarla. Las roturaciones de época visigoda eran de dos tipos: individual y de pequeña extensión e institucional y de gran extensión. En cuanto a la individual y de pequeña extensión, diremos que se trata de pequeños desmontes hechos en las zonas marginales de las tierras de cultivos que suelen estar cercadas para defenderse de los animales y de la vegetación circundante. En muchos casos se trataría de permisos de roturación dados por el dueño del dominio a cambio de establecer relaciones de dependencia personal. Y en cuanto a la institucional y de gran extensión, ella se trata de la puesta en cultivo y roturación de tierras realizadas por fundaciones monásticas, sobre todo en el siglo VII. La ganadería. Su importancia en la Hispania visigoda es más bien pequeña, siendo a veces complementaria de la agricultura. No obstante, en zonas boscosas o de montaña poco aptas para la agricultura, las actividades ganaderas ocuparon un papel económico fundamental. Así, las actividades ganaderas eran la actividad principal de las tierras del noroeste peninsular. Los monasterios de la regla de San Fructuoso, sitos en Galicia y el Bierzo, contemplaban el trabajo ganadero de los monjes. Cerdos, ovejas y cabras aprovechan los pastos de los terrenos marginales y boscosos. La inversión en rebaños era muy rentable, por la carne, la leche, la lana y el cuero, que proporcionaba, y por lo barato que resultaba la crianza de los mismos. Sin embargo, el ganado bovino y equino no parece que se criase, fundamentalmente para la producción de carne. La cría de caballos siguió teniendo una importancia indiscutible con el periodo bajo imperial, merced a las prestaciones que daban: arma de guerra, en la posta pública, en los transportes, en el pisado de mieses o como vientre de mulos y mulas. No obstante, se desconoce si era objeto de exportación. También los bueyes y las vacas están mencionados en las fuentes históricas en relación con los trabajos agrícolas de arado y trilla y con el arrastre de mercancías.
La importancia de la ganadería también se deduce del contenido de algunas leyes visigodas que fijan los derechos de los dueños sobre el ganado y su responsabilidad por los daños ocasionados a terceros, donde era usual que las partes llegaran a un acuerdo compensatorio. La actividad industrial y artesanal. Los datos arqueológicos parecen indicar un decaimiento de las minas de oro hispanas, decaimiento ya iniciado en el Bajo Imperio. No obstante, la abundancia de cecas visigodas en Galicia, en contraste con otras zonas, hace suponer que muchas monedas se acuñaron con el metal de la zona. Además, hay constancia, San Isidoro, de la obtención de oro fluvial y de la extracción de plata y plomo. La abundancia de objetos de cobre y estaño hace pensar en una alta producción peninsular de estos metales, muy gravosos de importar. También se extraía sal, tanto por evaporación de agua de mar como la arrancada a los montes de sal. En cualquier caso, la pequeña obtención de metales preciosos no impidió que circulasen abundantemente en Hispania, pues eran necesarios para acuñar moneda, regalos, orfebrería. El oro, la plata y los objetos de lujo figuran entre las mercancías importadas por los habitantes de la península y desde antiguo los godos tuvieron gran interés en disponer de cosas fabricadas en metales preciosos. En la Hispania visigoda funcionaron cecas fijas y portátiles, atendidas por un cuerpo de especialistas, los monetari. Estas cecas utilizaban metales preciosos que también eran la materia prima de productos artísticos, fabricados en talleres estatales y privados por artesanos libres y esclavos. En los talleres estatales, los trabajos de orfebrería y artísticos los realizaban esclavos, artistas palatinos, argentari, que trabajaban a las órdenes de un praepositus, argentario. Los objetos producidos en estos talleres están influidos por el arte bizantino y alcanzan un alto grado de perfección. Corona votiva de Recaredo, tesoro de Guarrazar. Nombraremos otras actividades artesanales que eran el curtido de pieles, que era una actividad muy importante en Córdoba, Corbalán, la industria textil selecta y la cuidada confección de vestidos de seda, púrpura y ricas telas destinaba sus productos a los miembros más pudientes de la alta sociedad, en tanto que pequeños telares y producción casera vestían a los componentes de la clase media y baja. En la construcción de grandes edificios, monumentos e iglesias participaban muchos especialistas y artesanos, carpinteros, canteros, escultores. Estos pequeños artesanos desarrollaban su actividad en ciudades y zonas rurales, si bien son muy pocas las construcciones visigodas que han llegado hasta nosotros. En todo caso, estos escasos restos sirven para constatar el desarrollo técnico alcanzado. La industria cerámica, muy dispersa, proporcionaba ladrillos para la construcción. Algunos ejemplares con fines ornamentales eran de gran calidad y ponían de manifiesto una clara influencia africana en lo que se refiere a las técnicas y los temas iconográficos. Monograma de Cristo, cruz, paloma, cordero, santos, etc. El comercio, rutas comerciales. La caída del Imperio Romano no supuso la paralización del comercio exterior. Las rutas comerciales en la época fueron con África, con Italia y Roma, con Oriente, con las Galias, con las Islas Británicas y con las Galias por vía terrestre. Con África. Se mantuvieron los contactos con el norte de África y hubo presencia de grupos étnicos norteafricanos en ciudades hispanas. La influencia norteafricana se percibe en las manifestaciones artísticas y en la ascendencia de las iglesias africanas sobre las comunidades cristianas hispanas. La persecución desencadenada por los vándalos en África fue causa de arribada en los siglos V y VI de comunidades monásticas africanas, facilitando el trasvase de hombres e ideas. Pero desde finales del siglo VI estas relaciones fueron perdiendo intensidad, quizás debido a que los árabes fueron ocupando el norte de África. Con Italia y Roma. Durante los primeros tiempos, periodo ostrogodo, se mantuvieron las relaciones con Roma e Italia. Prueba de ello son las cartas y emisarios enviados por los papas o por las comunidades cristianas hispanas que llegaban con regularidad. Sin embargo, con el final del reino ostrogodo, estas relaciones decayeron, al mismo tiempo que crecían con la Hispania bizantina. Incluso es posible que el enrarecimiento de relaciones con Italia fuera resultado de una decisión política visigoda.
pero en cualquier caso no se llegó a producir una ruptura total y radical. Con Oriente, las principales inscripciones griegas de esta época provienen de ciudades que eran importantes centros comerciales. En Hispania estaban asentados grupos de comerciantes sirios, griegos y judíos, quienes por continuidad o renovación de grupos anteriores mantuvieron abiertas estas vías de comunicación que permitieron viajar a Oriente y Constantinopla a personajes como Juan de Víclaro o San Leandro, o trajeron a la península a gentes como San Martín Dumio, encargado de adoctrinar a las gentes galaicas del reino suevo. También los contactos con Oriente a través de la Hispania bizantina dieron lugar a una serie de influencias orientales que se manifiestan en la arquitectura, escultura, orfebrería, legislación, ceremonial, cortesano o en la liturgia y la espiritualidad. Estas rutas marítimas de Oriente confluían por lo general en Cartago y desde allí los barcos se dirigían a la Galia meridional y puertos levantinos y meridionales de la península, si bien carecemos de datos que permitan conocer qué productos transportaban estas naves, aunque los productos de lujo, telas y joyas debían figurar entre ellos. En la ruta con las Galias diremos que son rutas marítimas y que están mejor documentadas. Ya los galaicos y cántabros mantenían relaciones marítimas con las Galias antes de la llegada de visigodos y suevos. Cuando los visigodos emprendieron la conquista del reino suevo, decidieron a su vez la interrupción del tráfico marítimo con las Galias, pero cuando la anexión de este reino se produjo, las comunicaciones y el comercio marítimo a través de esta ruta continuaron. La Mediterránea era la otra vía marítima que llevaba a las Galias. Las rutas de los puertos de Levante peninsular conectaban con el sur de las Galias a través de Marsella y de aquí conectaban con el interior del país. Las rutas levantinas con Marsella atendían un comercio habitual de mercancías españolas con las islas británicas. Los puertos del norte, oeste y sur de la península estuvieron en contacto con el archipiélago británico. La ruta marítima atravesaba el estrecho de Gibraltar, ascendía a través de las costas lusitanas y galaicas hasta alcanzar las islas británicas, siguiendo la antigua ruta del estaño. En esta ruta marítima, las ciudades galaicas fueron punto de apoyo y apoyo intermediarios eficientes en el transporte de mercancías y en la difusión de ideas, como demuestra la influencia visigoda en los monasterios, liturgia y cultura religiosa británica. Con las Galias, por vía terrestre. Las Galias e Hispania estaban unidas por vía terrestres. Por el sector oriental lo hacía a través de la vía Domitia, la vía de Somport, que unía ambas vertientes de los Pirineos centrales, y en occidente una vía unía Pamplona y Burdeos, si bien esta ruta era menos transitada por insegura, lo que no ocurría en el sector oriental, donde el otro lado de los Pirineos se encontraba la provincia gala de la Septimania, que formaba parte del reino visigodo. Fue la existencia de esta vía de comunicación protegida por castillos y fortalezas lo que permitió mantener la soberanía en esta provincia rodeada de enemigos hasta el final del reino visigodo. Esta ruta era la más transitada y por la que se transportó hasta las Galias productos hispanos como el aceite, el garum, los objetos preciosos salidos de los talleres visigodos y las pieles cordobesas. Comercio exterior. El comercio exterior fue poco importante en el contexto de la economía visigoda. La economía visigoda era una economía agrícola y de la agricultura procedían los productos destinados a la exportación, trigo, aceite y vino, a los que se sumaban pequeñas ventas de esclavos. Eran ventas que requerían mucha cantidad de producto para obtener un mediocre beneficio. Por el contrario, las ganancias que los mercaderes importadores obtenían de un volumen pequeño de importaciones eran muy importantes cualitativamente, pues buscaban satisfacer a una minoría dominante deseosa de productos preciosos y objetos de lujo. Una ley antigua de Eurico pone de manifiesto que los mercaderes extranjeros traían a Hispania objetos de adorno, vestidos de seda, telas, oro y plata, entre otras mercancías. Con estas importancias e importaciones es evidente que la balanza comercial era negativa. La cantidad de moneda visigoda encontrada fuera de la península apunta también en esta dirección, pues cabe suponer que las monedas fuesen empleadas como medio de pago de las importaciones de objetos de lujo. Este comercio exterior estaba en manos de comerciantes de origen sirio, judío y griegos principalmente. En los principales puertos fluviales y marítimos había grupos de comerciantes orientales y existía la institución del Cataplus Instalaciones, que funcionaba como lonja de contratación y depósito de mercancías. Los mercaderes hispanos acudían a estas instalaciones para hacer negocios y realizar sus transacciones comerciales.
Entre estos comerciantes peninsulares, los judíos hispanos constituían un sector muy importante. Varias leyes civiles y cánones conciliares tratarán de obstaculizar las actividades comerciales de los judíos. Una ley de Égica prohibiría de una manera radical el ejercicio del comercio interior y exterior a los judíos no conversos. La actividad de estos mercaderes de ultramar fue objeto de minuciosa legislación recogida en el Liber Iudiciorum. En muchos aspectos de sus relaciones comerciales con los nativos, estos comerciales, negociadores, orientales quedaban sujetos a la legislación visigoda, pero para dirimir las disputas entre ellos gozaban de cierta autonomía y ningún juez visigodo tenía jurisdicción en esas querellas, siendo los telonari funcionarios encargados de la recaudación del impuesto especial que gravaba las mercancías importadas y quienes recibían el encargo de actuar como jueces. Los comerciantes extranjeros de ultramar podían contar con la ayuda de nativos que recibían por ello un salario o alquiler esclavos, bajo el compromiso de no llevárselo al extranjero. Comercio interior. El comercio interior, a corta y larga distancia, afectaba a un número mayor de personas, dependiendo su vitalidad y desarrollo de la infraestructura y seguridad de las vías de comunicación. Estas vías comprendían líneas de cabotaje, ríos navegables y la extensa red de calzadas romanas que los visigodos utilizaron y cuidaron, poniendo fin a los abusos que se producían en la utilización del cursus publicus, y lograron que los beneficiarios corrieran con algunos costos de mantenimiento, mediante prestaciones vecinales. La utilización de ríos y líneas de cabotaje era más segura y económico. Las leyes visigodas garantizaron la libre navegación por los ríos, prohibiendo a los propietarios de tierras ribereñas colocar obstáculos en el curso del río. Pero el transporte de mercancías por carretera se hacía imprescindible. Era un transporte más lento, caro y dificultoso, sobre todo en invierno. Ello hacía que el traslado de productos agrícolas de escaso valor a distancias importantes no fuera aconsejable, salvo en periodos en que situaciones de hambruna provocaba el alza de los precios de los alimentos. En situaciones normales solo era factible el transporte de objetos de lujo y productos manufacturados de calidad. El Estado visigodo dictó leyes que favorecieran el transporte terrestre, impidiendo que los propietarios de tierras adyacentes entorpeciesen el paso y permitiendo que los comerciantes utilizasen los espacios abiertos en las márgenes de los caminos. Sin embargo, estas medidas no consiguieron crear un estado de seguridad. Siempre hubo una tasa de peligrosidad en la utilización de las carreteras que la legislación visigoda fue incapaz de atajar. Por vía terrestre, marítima y fluvial se transportaron muchas mercancías y bienes de consumo, si bien su volumen no fue el que cabía esperar, pues el nivel adquisitivo de la masa de la población había decaído, en muchos casos hasta niveles de subsistencia preocupantes. No todas las mercancías transportadas formaban parte de transacciones comerciales regulares. Los creyentes hacían donaciones de bienes de consumo para que las instituciones eclesiásticas socorrieran a los pobres. También los grandes propietarios intercambiaban de manera informal sus excedentes por esclavos. Igualmente, muchos artesanos recibían materia prima con el encargo de producir determinados objetos, por los que percibían la correspondiente compensación económica. Pero ni la actividad asalariada, ni las donaciones, ni los intercambios entraban dentro del concepto de actividad comercial regulada, por lo que los comerciantes pagaban el telonium, impuesto de procedencia bajo imperial que gravaba mercancías y personas. Algunos comerciantes se reunían en la plaza del mercado para vender sus mercancías. Allí acudían a comprarlas los vecinos del lugar y los habitantes de las aldeas vecinas. Moneda y crédito. Desde la época bajo imperial se aprecia un impulso hacia la economía natural, sobre todo en las zonas rurales, donde el trueque era costumbre usual. No obstante, la estructura económica heredada por los visigodos era predominantemente monetaria. Los grandes patrimonios se valoraban en solidi, en dinero. Se tasaban los objetos preciosos, se imponían y pagaban multas y se saldaban los impuestos. Las leyes obligaban a aceptar la moneda de curso legal y multaban los fraudes monteales. Por último, los tesoros monteales, hallados en excavaciones y hallazgos arqueológicos, son un indicio de que en época visigoda la moneda circulaba en gran cantidad. El sistema monetario suevo y visigodo. Los especialistas distinguen dos fases, tomando como punto de separación el año 575,
momento en que Leovigildo acuña moneda a su nombre. Otros, sin embargo, distinguen 3 periodos: imitación de la moneda romana, desviación del tipo romano y gran variedad e independencia de los tipos monetarios. El sistema monetal suevo y visigodo es heredado del romano como el solidus, moneda de oro acuñada por Constantino como pieza base y esencial del sistema. En el siglo V se acuñó también moneda de oro, el tremisis, de menor peso, 1/3 de solidus. También se acuñó en pequeña cantidad plata, siligua, y no se emitió o se emitió en muy poca cantidad moneda de bronce. En el siglo VI las emisiones de tremisis dominaban el mercado, siendo a partir de Leovigildo cuando esta moneda se convierte en única moneda acuñada. Desconocemos las razones precisas que llevaron al cese de la acuñación de las pequeñas monedas de bronce. La suposición de que el elevado volumen de moneda de bronce acuñada durante el Bajo Imperio lo hizo innecesario es una explicación atractiva pero insuficiente. A comienzos del siglo V, los suevos acuñaron monedas distintas de las imperiales romanas como medio de mostrar su independencia, si bien lo hicieron con el nombre de los emperadores romanos. También acuñaron moneda de plata, con intención de significar de forma explícita que goza de una soberanía incontestada, Requiario, que graba su nombre en una moneda que lleva el busto de Honorio. En vísperas de la guerra contra Clodoveo, Alarico II acuñó moneda de tipo romano, pero rebajando el peso de solidus. No es conocido a partir de cuándo los visigodos comenzaron a emitir su propia moneda, especialmente solidus y tremisis, de imitación con los nombres de emperadores romanos anteriores a Antanasio. La acuñación de solidi visigodos fue de corta duración, y como ya se ha comentado, desde Leovigildo hasta el final del reino visigodo, el tremisis se convirtió en la única moneda acuñada. Con este monarca, las monedas romanas comienzan a incorporar el nombre del rey y el lugar de acuñación. Es posible que la fortaleza de las monedas de Leovigildo guarde relación con la caída en manos visigodas del tesoro de los suevos y lo que perviviese las explotaciones auríferas de la zona. Con Leovigildo, la emisión de moneda fue un intento propagandístico de prestigiar su poder y resaltar su autoridad en la península. El nombre del emperador bizantino desaparece de las monedas visigodas. El estudio de la meteorología de las monedas visigodas, realizado por Miles y Gregson, permite saber cómo su intila, el peso de los tremisis, disminuye frente a los acuñados por Recaredus y Sebuto, o los posteriores de Chindasvinto y Recesvinto, que vuelve a caer de nuevo con Bamba y sus sucesores y se precipita bajo Witiza. Se aprecian variaciones similares en la calidad del metal precioso.